En este vídeo seguimos avanzando sobre el tema 2 del curso de programación. Y lo que haremos en concreto será ver las secuencias de escape que podemos utilizar cuando trabajamos con variables de tipo string. Esto nos permitirá tanto movernos dentro de la string como utilizar caracteres especiales que forman parte de la propia sintaxis de Java. Y bien, aquí tenéis una tabla con las distintas secuencias de escape que tenemos disponibles cuando trabajamos con strings en Java. En primer lugar tenemos el /n, que se sustituye por un salto de línea. Es decir, si yo en una string escribo /n y luego escribo texto, cuando imprima el valor de esa variable, ese /n lo va a sustituir por un salto de línea. Y con ello pues podría tener una variable de tipo string varias líneas separadas. Luego tenemos el /b, que lo que hará es mover el cursor un carácter atrás de donde se había quedado, es decir, retrocederá una posición. Luego tenemos el /t, que nos sirve para tabular de forma horizontal, es decir, para desplazarnos un bloque de tabulación a la derecha. A continuación tenemos el /r, que moverá el cursor al principio de la línea, el /f, que mueve el cursor al principio de una nueva página, y luego tenemos el comillas dobles para tener comillas dobles dentro de la string y el comilla simple que me permite tener comillas simples dentro de la string. Y luego la doble barra invertida realmente sirve para poner la barra invertida dentro de la string, ya que la barra se utiliza para las secuencias de escape. Entonces, para poder mostrarla tenemos que escribirla dos veces. Y finalmente también tenemos la opción de incluir cualquier carácter Unicode a través del /u y luego los 4 dígitos hexadecimales de ese carácter Unicode, como ya vimos en detalle en el vídeo de variables de tipo char, que si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis, ya que se explica en detalle cómo funcionan los char, la tabla ASCII y los caracteres Unicode. Bien, y pasemos a ver algunos ejemplos donde se utilizan estas secuencias de escape. Aquí en primer lugar tenemos las variables nombre y apellidos de tipo string, que guardan Pepe y Martínez García, luego una string nombre completo 1, que me concatenará el nombre y los apellidos poniendo un espacio en medio, por lo tanto se guardará Pepe Martínez García, separando tanto el nombre de los apellidos. Y luego aquí tenemos un ejemplo curioso. Aquí lo que hacemos es comillas dobles barra comillas dobles. Entonces esto realmente se hace para poder poner las comillas dobles. Por lo tanto, dentro de la string, aquí tendría comillas dobles más nombre, más apellidos, más, y luego aquí otras comillas dobles. Fijaros que aquí tengo ese contenido. Aquí en ningún momento utilizo las variables, ya que aunque parezca que esto es un literal de la barra, no funciona así, ya que lo que hace es poner dentro de la string la comilla doble. Por lo tanto, aquí no está utilizando las variables. Y para que se lea mejor, como esto es un literal, pues podría poner esto en el mismo color. De hecho, lo voy a cambiar, así puede que se entienda mejor. En cambio, luego, en la string nombre completo 3, aquí sí que lo aplicamos bien. Si lo que queríamos era tener el nombre entre comillas dobles, lo que debemos hacer es poner la barra, comillas dobles y luego cerrarlo. Entonces tenemos que poner las comillas dobles dos veces. Esta parte abre la string, esta parte de aquí me pone las comillas dobles y esto cierra la string. Luego ya concatenamos con la variable nombre, la variable apellidos y finalmente concatenamos con esta misma expresión para cerrar esas comillas dobles. Entonces aquí al final tendremos entre comillas dobles Pepe Martínez García. Y Pepe Martínez también todo junto, porque no hemos puesto ningún espacio. Luego pasemos a la string nombre 2. Aquí lo que vamos a hacer es concatenar el valor de la variable nombre, que es Pepe, utilizar el /b, que lo que hacía era retroceder una posición a la izquierda, por lo tanto, escribirá Pepe y luego se colocará justo en la posición de la segunda E. Y luego lo concatenará con la variable nombre de nuevo. Por lo tanto, el resultado será Pepe, ya que ese /b ha hecho que nos comamos la última E de la primera vez que aparece la variable nombre. Luego pasemos a la string apellidos 2. Aquí lo que hacemos es, en primer lugar, asignar el valor de la variable apellidos, que es Martínez García. Luego hacemos un /r y una coma. Aquí importante este detalle. El /r vuelve al principio y luego le pone la coma. Por eso empieza en coma y luego ya añade Pepe. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que ponemos coma, Pepe, y el resto es lo que queda del apellido, ya que en principio se había escrito Martínez García. Hemos vuelto al principio y hemos escrito coma y Pepe.
pero estamos machacando las primeras 5 letras de Martínez. Por eso pone coma Pepénez García. Y luego en apellidos 3, en primer lugar escribimos Martínez García, luego retrocedemos una posición, por lo tanto nos colocaremos en la A final de García, escribiremos una coma y concatenaremos con nombre. Por lo tanto, eliminaremos esa A y pondremos una coma. Y luego ya escribiremos Pepe, que es el valor almacenado en la variable nombre. Y luego en el ejemplo de abajo, en apellidos 4, lo que guardaremos será los apellidos, Martínez García, y luego como tenemos entre comillas dobles 2 barras, lo que haremos es representar la barra dentro de la string. Por lo tanto, aquí tendríamos Martínez García, barra, coma, y a continuación el contenido de la variable nombre, que es Pepe. Y ya más abajo tenemos 4 ejemplos de caracteres Unicode dentro de la string. Para representar un carácter Unicode ponemos el barra U y el código Unicode de ese carácter. Esto lo vimos ya, como he dicho antes, en el vídeo dedicado a las variables de tipo char. Aquí en resumen, pues lo que hacíamos era, a través del estándar Unicode, acceder a uno de esos caracteres a partir de su valor en hexadecimal. Entonces aquí en estos 4 valores podemos poner desde la 0 hasta la 9 o desde la A hasta la F. Entonces cada una de esas combinaciones se corresponde con un carácter Unicode. Por ejemplo, en este primer caso se corresponde con la C de copyright, este de aquí la R de marca registrada, el 2605 es esta estrella y el 2671 es este corazón. Luego incluimos un espacio en blanco en cada uno de ellos y lo concatenamos con el valor de la variable nombre, que es Pepe. Entonces tenemos cada uno de estos caracteres Unicode, un espacio y luego Pepe. Y bien, vamos a seguir ahora con los bloques de texto. Desde la versión 15 de Java están disponibles los text blocks. Esto nos va a permitir introducir strings de varias líneas de forma más rápida, de forma más sencilla. Para ello lo único que tenemos que hacer es escribir las comillas dobles 3 veces seguidas, tanto para abrir como para cerrar. Además, cuando declaremos esa triple comilla doble, no debemos escribir nada en esa línea. Y aquí tenemos 2 ejemplos. En el de la izquierda estamos declarando una string que se llama nueva y en este caso tiene 3 líneas de texto. Escribimos esa triple comilla doble para iniciar el bloque de texto y luego abajo lo mismo, triple comilla doble y punto y coma para cerrar ese bloque de texto. Al final aquí tenemos 3 líneas. Es una string con 3 líneas de texto. En cambio, en el ejemplo de la derecha, aquí tenemos una línea en blanco. Esto lo interpretará automáticamente como un barra n. Por lo tanto, esta string tendrá 4 líneas de texto. Y aquí, fijaros que he declarado la triple comilla doble en la misma línea que he declarado la variable. Esto se puede hacer perfectamente. Da igual que lo incluyamos aquí o en la línea de abajo. Lo que sí que es importante es que en la línea donde esté la triple comilla doble, ahí sí que no hay que escribir nada. Bien, aquí pone sting en vez de string. Voy a cambiarlo. Y bien, ya para terminar os dejo planteado este ejercicio, que a través de 2 strings pues tenemos una serie de systemout.println. El objetivo es que seáis capaces de ver qué se imprime por pantalla. Aquí además hay algo nuevo y es que estamos declarando la string a través de un constructor. Simplemente es para que sepáis que se puede hacer de esta forma, aunque bueno, es mucho más rápido hacerlo de la forma habitual, pero esto ya nos va a indicar en un futuro cómo vamos a poder crear objetos. Aquí en este caso estamos creando una instancia de un objeto de tipo string y entre paréntesis van sus parámetros. En este caso el parámetro es la string como tal, el contenido de esa string. Pero bueno, de momento tampoco quiero marearos más con esto, simplemente que sepáis pues, que podemos declarar una string de esta forma, utilizando lo que se llama un constructor. Y bien, como considero que es un ejercicio relativamente sencillo, tampoco lo voy a resolver paso a paso. Tenéis la solución en la siguiente diapositiva, simplemente comentar pues que si hay algún error o algún problema, alguna duda sobre este ejercicio lo podéis dejar en los comentarios e intentaré ayudaros. Y bien, una vez dicho esto, volvamos a Visual Studio Code para ver algún ejemplo de secuencia de escape y ya con eso terminamos. Para ello voy a crear un nuevo archivo, voy a cerrar todo esto que teníamos del último vídeo y dentro de tema 2 crearemos, por ejemplo, un archivo que se llame escapes.java. Crearemos el main y aquí, por ejemplo, vamos a declarar una string que se llame texto y aquí vamos a empezar pues, utilizando el barra n. Si yo pongo un barra n, se corresponde con un salto de líneas. Si pongo 2 barra n, pues se corresponderá con 2 saltos de líneas. Entonces ahora podría escribir aquí cualquier palabra. Esto es una string. Aquí me indica que hay un error porque no le he puesto el igual.
Y ahora pues ya podría imprimir esta string. Si ahora hago un systemout de texto, tendré esas dos líneas de separación. Si por ejemplo aparte le pongo una tabulación, por ejemplo aquí un barra t, y termino también con dos barra n's, ahora cuando lo ejecute tendré en primer lugar dos líneas, luego la tabulación y luego dos líneas más. Incluso aquí podría escribir contenido entre las dos. Por ejemplo, esto sigue siendo la string. Si ejecuto, aquí como podéis comprobar, esta primera tiene la tabulación, pero la segunda no. Si las quisiera las dos tabuladas, pues aquí también debería poner una tabulación. Si ejecutamos, ahora salen las dos tabuladas. E incluso podía insertar un carácter Unicode aquí después de la tabulación, poniendo un barra U, y por ejemplo poner la estrella, que era el 2605. Lo podía poner al inicio de la primera frase y al inicio de la segunda. Y además al final otro salto de línea para que separe otra línea por bajo. Si ahora lo ejecuto, aquí me aparecerá la estrella delante de cada frase. Está completamente pegada, esto lo podría separar pues poniendo un espacio, tanto aquí como aquí, y volviéndolo a ejecutar. E incluso podría hacerlo concatenándolo con un char. Podría hacer lo siguiente: char letra igual a, y entre comillas simples, poner ese carácter que quiero insertar aquí. Por ejemplo, lo voy a cortar de aquí, lo voy a poner aquí. Y en este caso, para concatenarlo, lo que haríamos es poner el operador suma para concatenar con la letra y luego de nuevo lo volvemos a insertar. Y si hago lo mismo para la línea de abajo, podría copiar esto de aquí, control C, y pegarlo aquí, control V. Lo que consigo es que dependiendo de la letra que tenga guardada, se insertará un carácter u otro. Si por ejemplo ahora cambio el código hexadecimal de este carácter Unicode y le pongo por ejemplo el del corazón, que es 2661, automáticamente me lo pondrá en los dos. Ejecutamos. Como podéis comprobar, me aparece ese carácter Unicode en cada una de las líneas. Si ahora por ejemplo pusiera el 27A0, que es una flecha, lo mismo. Me insertaría esa flecha al inicio de cada una de estas frases. Y bien, de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo veremos las constantes y una serie de recomendaciones a la hora de declarar las variables.